Buenas tardes, hoy voy a resolver un ejemplo tipo parcial que subió el profesor Moisés al campus. Por empezar les estoy mostrando acá cómo va a quedar nuestro formulario y los parámetros que va a recibir el método setBounce. Como pueden ver, todos los componentes de este lado izquierdo empiezan con 10 en el valor de x, ¿se dan cuenta? El valor de x nos da la posición del elemento de izquierda a derecha en el formulario. El valor de y nos da la posición de arriba a abajo y los dos siguientes nos dan el ancho y el alto del componente. Por empezar, el ancho y el alto estándar de los componentes que les voy poniendo es de 100 y de 30. Para los que requieren más cantidad de longitud, más ancho, les doy 300, ¿sí? 300, 350, como en este caso que es bastante largo el label. Acá, como necesitamos más distancia, en vez de empezar en un valor de 10 de x, empezamos en 400. Y por otro lado, tenemos el valor de y, que lo voy incrementando de 40 en 40 por lo general. ¿Sí? Acá dejé un poquito menos porque el formulario que había presentado el profesor requería menos espacio. En este caso también separé en 60 el valor de x, ¿sí? Para poner estas cajas de texto. Bueno, una vez que vemos esto, vamos a proceder a ver cómo realizamos el código. Por empezar, vamos a crear un nuevo proyecto Java, que le voy a poner ejemplo parcial, cualquier nombre, ¿no? Y voy a comenzar a crear las clases. El enunciado nos pide bastantes cosas, pero vamos a comenzar en este caso por lo primero, que es comenzar a localizar los componentes manualmente. Mi clase se va a llamar formulario. Bueno, ¿qué tenemos que hacer primero? Importar la librería y todos los elementos con el asterisco. Después, ¿qué tengo que agregar? Esta palabra que extiende a la clase JFrame. ¿Qué más necesitamos saber en este caso? Que vamos a utilizar un botón. Entonces, cuando utilicemos un botón, tenemos que colocar la palabra implements a la interfaz Action Listener. Que como ven, por supuesto me está dando un error. ¿Por qué? Porque falta hacer los imports respectivos. ¿Sí? ¿Qué más necesitamos? Agregar el método que corresponde a esta interfaz. Este método, este es el nombre, lo voy a escribir como nombre E para mantener la generalización que tenemos. Es el que es donde se genera el evento. Cuando tenemos componentes que pueden generar eventos, se utiliza esta interfaz y sí o sí esta interfaz tiene que tener este método, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a declarar nuestros atributos, por ejemplo la clase JLabel. ¿Cómo se va a llamar nuestro atributo 1? Por ejemplo, nombre. ¿Cómo se va a llamar el atributo 2? El 2 se va a llamar edad, el 3 se va a llamar sueldo, y así sucesivamente, ¿no? No lo voy a seguir por cuestiones de tiempo. ¿Qué más necesitamos? Un botón. Acuérdense, modificador de acceso privado, nombre de la clase y nombre del componente. En este caso le voy a poner botón 1, ¿sí? ¿Qué más necesitamos? Unos radios. Radio 1 y radio 2. Necesito también unos checkbox. J. Tengan en cuenta que tienen que escribir el nombre correctamente, si no les va a dar error. Y así sucesivamente con todos los otros componentes, ¿sí? Bueno, yo acá añadí todos los componentes necesarios por cuestiones de tiempo, ¿sí? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Codificar nuestro constructor. Recuerden, el constructor lleva el mismo nombre de la clase. No tiene ningún tipo de retorno. Lo primero que hacemos es
llamar a este método, que lo que hace es, en este caso establecemos que los componentes van a ser agregados manualmente. Le pasamos como argumento null. ¿Qué más tenemos que hacer? Comenzar a crear cada elemento. Por ejemplo, para el JLabel nombre, creamos la nueva instancia y le ponemos el texto a mostrar, nombre. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Localizarlo y dimensionarlo. Nombre, habíamos dicho, si se fijan en la imagen tienen todos los parámetros, comenzado en 10 y tiene un tamaño estándar también, en 10 en X y en 10 de Y. Y por último lo que tenemos que hacer es agregar este componente, ¿sí? Siempre por el nombre de instancia. Después, ¿qué tenemos? La caja de texto que está al lado de nombre. Esta caja de texto, por ende, va a ir en otro valor de X. Hay que correrlo. Esta comenzaba en 70. Entonces nuestra caja de texto se llama texto 1. La tenemos que crear. Es de la clase. ¿Está? Esto no lleva texto a mostrar, así que lo que tenemos que hacer ahora es localizarlo. ¿A qué distancia lo tenemos que colocar? A 70, en 10 de ahí, para que estén en la misma línea, ¿sí? Y les doy un poquito más de ancho, pero el alto es el mismo. ¿Qué hacemos ahora? Agregamos esta caja de texto. Perfecto. Así sucesivamente con todos los labels y con todas las cajas de texto. Por ejemplo, si tenemos que agregar un botón, vamos a ver qué pasa. Le ponemos el texto, era procesar el texto. Punto y coma, y comenzamos a localizarlo y a dimensionarlo. ¿Qué recibía este botón? 10, 340, ancho y alto estándar. Sí. Agrego este botón. Pero recuerden que este componente genera un evento. Entonces le tenemos que agregar un action listener. Sí o sí no se olviden de esto, porque si no, ustedes van a hacer clic sobre el componente y no les va a tomar nada. ¿Y qué recibo como parámetro? This, porque esta clase es la que lo implementa, ¿sí? Después, a tener en cuenta, tenemos que generar un combo. Vamos a crearlo. No recibe nada. Lo vamos a localizar. Ancho y alto estándar. Lo vamos a agregar. ¿Y qué más tenemos que hacer? Tenemos que comenzar a agregar los ítems. Entonces voy al nombre de mi instancia y pongo acá está el primer ítem, que se va a llamar, vamos a mostrar, van entre comillas dobles. Era contabilidad. El primer ítem. Finanzas, no me acuerdo exactamente cuáles eran, pero son los departamentos de la empresa. ¿Qué pasó ahí? Como no le pasé comillas, me marca error. Esto es agregar manualmente cada uno de los ítems de mi combo. Ventas, por ejemplo, ¿sí? Listo, esta es la consideración que tienen que tener en cuenta para los combos. Luego, vamos a agregar los checks. ¿Nuestros checks generan eventos? Sí. ¿Por qué? Porque pueden estar tildados o destildados, al igual que los radios. Entonces vamos a proceder
a ver cómo operamos con este tipo de componente. Vamos a crear y le pasamos el texto a mostrar. Era masculino, lo localizamos. Y por último lo agregamos. Por ejemplo, si no tuviera botón que genere este evento, tendremos que implementar otra interfaz, la de Change Listener, y tendremos que agregar el evento también. Por ejemplo, se los doy a modo de ejemplo. Me va a marcar error, importo, le agregaría el método. Ya acá, cuando creo este componente, tendría que agregar el Change Listener. Y le paso this también, ¿sí? Esto es a modo de ejemplo. Pero en este ejemplo basta con codificar todo en este método de Action Performer, ¿sí? Una vez que codificamos todo, vamos a codificar nuestra función main. Acá ya agregué todo el código para que lo vayan viendo. De todos modos se los voy a adjuntar el código, ¿sí? Para que lo tengan de ejemplo. Ahora vamos a codificar nuestro método main, donde vamos a crear nuestro formulario, nuestra instancia de nuestra clase de formulario, y lo vamos a hacer visible. Entonces, nombre de nuestra clase, nombre de instancia igual a una nueva instancia de mi clase formulario, f1 punto, al igual que los otros componentes, tenemos que pasar los argumentos de este método, ¿sí? Y por último, hacerlo visible. Y le paso verdadero como argumento. Con esto ya tendríamos el formulario codificado a mano, ¿sí? Vamos a ver cómo funciona esto. ¿Ven? Nos muestra el formulario que les pide el profesor, ¿sí? Después de esto, en el próximo video voy a codificar los métodos que pide el profesor.